ciudad de Panamá, o Panamá City, o Panamá. La capital del último país que nos alberga, la capital panameña. Jueves 28 de enero, hemos arribado al alba, en la madrugada, provenientes de Bocas del Toro, combinación en David, 11 de la mañana, un sol que está en todo su esplendor. Estamos recorriendo la avenida España, o vía España, o avenida Central España, en el barrio El Carmen. Lo que creemos es la calle principal de esta ciudad, menos comercialmente hablando. Vemos grandes rascacielos. Entendemos que hacia allá, por una de estas calles, está la costanera, la que da al Océano Pacífico. Vemos un gran mercado. Vemos un edificio con la inscripción HSBC en su parte alta, un clásico. Una ciudad con un gran movimiento, con muchísimo movimiento, con mucho tránsito. En algunas cosas se parece a Caracas. Esto a mí me inspira un cierto aire al barrio El Chacao de Caracas, por el movimiento, por lo comercial que es, y también por el intenso calor. Avenida España, vía España, Avenida Central España, y el centro de Panamá City, Avenida Central España y vía Argentina, zona céntrica de Panamá City. Ya un gran rascacielos, aquí tenemos la vía Argentina. Tenemos un busto, vamos a ver de quién se trata, llamándose vía Argentina, puede ser algún prócer de nuestro país, puede ser de otra manera. Brigadier General Don Manuel Belgrano, 1770-1820, la República Argentina y su ejército a la República de Panamá. Panamá, 10 de mayo de 1996. Precursor de la independencia y de la libertad en Hispanoamérica, paladín de la cultura y de la civilización. Don Manuel Belgrano. Muy bien. Justificadísimo recordatorio entonces. Muy bien. Seguimos frenético movimiento de jueves por la mañana en Panamá City, aquí en la sucursal del Multibank. Mientras dejamos pasar a este muchacho. Modernos locales comerciales, todo ventas. Es esta avenida. Seguimos en la avenida España, mientras tenemos carteles indicadores que nos marcan. Y hacia adelante tenemos el barrio Caledonia, hacia nuestra izquierda, o barrio, hacia nuestra derecha el Cangrejo, Ministerio de Economía y Finanzas. Este rascacielos en el medio, finito, muy particular, una onda muy neoyorquina, esos carteles publicitarios tipo pantalla como el que tenemos allá, que ahora está en una publicidad de la marca Sony. Bueno, acá en Panamá City, dos opciones: o la gente está muy desinformada, o no utilizan la palabra malecón, tampoco la palabra costanera. Ponemos que en aquella dirección está el mar, más rascacielos. Bueno, acá tenemos una manifestación. Estimamos que deben ser empleados de esta compañía, Generali, disconformes con algo. El idioma universal de las pancartas, que se respeta también en Panamá. Bueno, hermosas caras de los automovilistas que hay en esta fila, todos los cuales me miran, unos se ríen, los otros dicen no puede ser, este muchacho que pasa. Bueno, están protestando aparentemente contra la privatización de algunos puertos, de uno o de varios puertos que fueron privatizados en beneficio de una multinacional, como suele suceder históricamente, siglos y siglos. Muy bien, aquí sobre la calle 50, otro ejemplo de lo mucho que se construye en Panamá City. Acá un rascacielos, y acá otro que se está construyendo. Calle Marbella, hacia allá tenemos la costanera. No es la palabra costanera la que utilizan, ni tampoco malecón, sí cinta costera. Así que si uno viene a Panamá City y quiere encontrar el mar o la costanera, pregunte por la cinta costera, con sus lujosísimos rascacielos y futuros que va a tener dentro de poco. Allá más,
perfil de esta ciudad, ciudad moderna, también tiene la parte vieja que ya estaremos conociendo. Hemos llegado a la cinta costera, Avenida Balboa, a mi espalda, el imponente océano Pacífico. Este puente no lo hizo porque le sobraba cemento, lo hizo porque cruzar la Avenida Balboa es más difícil encontrar un canguro en el polo norte de Mercurio. Hacia allá el barrio Caledonia y allá el casco viejo, que lo vamos a tomar, es una vista hermosísima. Allá en el centro de la imagen, el casco viejo de la ciudad de Panamá, no Panamá la vieja, que eso está más alejado, donde antes estaba esta ciudad, sino lo que es la nueva ciudad de Panamá, su casco antiguo, donde está el Parque Central, el Parque Bolívar, 3, 4, 5 aquel, 6, 7, 8, 9, allá lejos, 10, 11. Evidentemente estamos en una gran urbe, estilo moderno, con muchos rascacielos y que no para de crecer. Numerosísimos buques vemos en el horizonte, islas, algo un poco más rústico, algún bar que vea al mar, disfrutar de una hermosísima cervecita bien fría, con este calor, este sol. Pero no, esto más que nada son multinacionales, mega entidades financieras, hoteles 5 estrellas, pero no hay, como que no está frente a la costanera de la ciudad, le falta algo de acá, al menos en esta parte. Endemoniado el tránsito acá. Aquí estamos compartiendo el patio del sitio que nos alberga en Panamá City, Casa de Carmen, sitio en el barrio del Carmen de Panamá City, recomendable, un precio accesible tanto para habitaciones privadas como cuartos compartidos, que tienen la particularidad de tener aire acondicionado, tener un incluido como el que se está sirviendo ahí, una hermosísima y amplia sala de TV con internet gratis. Está en un barrio muy bueno, muy seguro, a pasitos de avenida de Vía España y Vía Argentina, son menos de 5 cuadras, la gente es muy amable, la compañía acá de este simpaticísimo habitante del lugar, espalda. Amigo. Cocina, servicio de lavandería. Bueno, estamos en la terminal Albrook, la terminal de buses de Panamá City, tanto colectivos que llegan desde destinos lejanos, desde Costa Rica, desde Bocas del Toro, como los buses locales como estos que están acá, que van hacia el canal de Panamá y hacia distintos lugares. Todos pasan por acá, en distintos espigones, pero todos pasan por esta terminal. La terminal es una ciudad en sí misma, es gigantesca. La parte de parquimento y la parte de agencia de tren y todo es gigante. Nosotros estamos yendo hacia el canal de Panamá, hacia las esclusas y las flores, con lo cual desde el Carmen y el Cangrejo hay que tomar primero un autobús de estos hasta acá y después empalmar otro, que son 12 kilómetros de la ciudad. Hemos llegado ayer y volvemos ahora abarrotada de gente hacia el canal de Panamá. Bueno, aquí estamos, aproximadamente 20 minutos desde la terminal de Albrook, de viaje hasta aquí, en ese autobús blanco y anaranjado que se acaba de ir, y ya estamos en la entrada a las esclusas de Miraflores del canal de Panamá. Bienvenidos al canal de Panamá, esclusas de Miraflores. Welcome to the Panama Canal, Miraflores Locks. Pues bien, aquí estamos, hacia allá está la entrada, todo por recorrer.